La prédica del día de hoy, la plática, tiene que ver con algo que está sucediendo en nuestra actualidad, está sucediendo en tu vida, en tu familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo entero. Hay veces en que la humanidad atraviesa por ciclos donde parece que la oscuridad se está haciendo presente. Cada vez hay situaciones que se nos juntan una tras otra. No acabamos de pasar la pandemia, ya viene la quinta ola, la viruela del mono y no sé qué tantas otras enfermedades. Y por si fuera poco, están visualizando una recesión para el próximo año. Inflación galopante en muchos países y eso es a nivel global, pero en nuestra vida personal también a veces atravesamos por situaciones que nos hacen dudar, que nos hacen sentir miedo. Y somos humanos, no por el hecho de tener a Jesús en nuestro corazón, de tener al Espíritu Santo como guía, nos exenta de sentir esas emociones, esos sentimientos. Pero ¿qué hacer en medio de todo esto, en medio de todas estas vicisitudes? Dice Primera de Corintios 10 que no nos ha dado pruebas que no podamos llevar. Otra versión dice, no has pasado por algo que otra persona no haya pasado antes. Y wow, es fácil un golpe bajo porque sí, pero tú lo dices porque a ti no te duele. Tú lo dices porque tú no estás sintiendo lo que yo siento. Tú lo dices porque a ti los proveedores te pagan. Tú lo dices porque en tu familia todo está bien. La verdad es que no. La verdad es que las pruebas que tenemos nos hacen crecer, las pruebas que tenemos nos llevan a un propósito y a un destino, siempre y cuando sigamos una luz, esa luz especial que es Jesús. Y para los que no saben cómo llegamos aquí, yo creo que es una historia muy larga, pero la voy a resumir en pocos minutos. Cuando nosotros vivíamos en la zona del aeropuerto, nos quitaron el auto, bueno, varios autos, cerca de 6, 7 autos. Y no es una hipérbole, no es que estoy exagerando, realmente nos quitaron 6, 7 autos. Y nos los quitaron a lo largo de 4 años, 5 años. Y fueron golpes para nuestra economía, fueron golpes para nuestra familia, fueron golpes para nuestra fe. Porque lejos de la gente que tenía que ayudarnos en aquel momento, que tenían que cobijarnos, nos decían, oye, ¿no estarás viviendo en pecado? ¿No estarás haciendo algo malo? Seguro que tu familia, tu matrimonio está bien porque esto ya está raro. ¿Cómo es que está uno tras otro? Y aparte en circunstancias que tú dices, bueno, ¿cómo sucede? Un auto, el primero que nos robaron, lo prestamos a mi suegro y él se fue a su casa, se echó una siesta y cuando se despertó para regresar al auto ya no estaba. Y bueno, no pasa, a cualquiera le puede pasar, dicen. En otra ocasión, otro auto, estando en el trabajo, un compañero tenía que hacer un trámite muy urgente y saliendo de la empresa le chocan el auto. Y él se regresa y dice, ¿qué hago? ¿Alguien más puede ir? Y le digo, mira, ¿sabes qué? Llévate mi auto y ahorita esperamos aquí el seguro. O sea, ¿por qué saliendo de la empresa le pegan y se lleva mi auto? Hace el trámite y saliendo del trámite el auto ya no está. Y tú dices, bueno, es mala suerte. El tercero, siempre en su casa me gusta usar camisas blancas cuando voy al trabajo y siempre tenemos varias, 4 o 5 disponibles, pero ese día no teníamos ninguna. ¿Por qué? Bueno, la señora que le ayudaba a mi esposa no había ido y no teníamos ninguna. Y dice, bueno, pues voy a planchar una camisa. Se va la luz. Sale, porque vivíamos a 5 o 10 minutos de donde vive mi mamá, y en el trayecto le quitan el auto. ¿Por qué no tenía camisas y siempre hay? ¿Por qué no había luz cuando tendría que haber? ¿Por qué en el trayecto habiendo tantos? Y no es que le desee que se le hubieran quitado otro, pero ¿por qué suceden tantas cosas que originan esto? En otra ocasión, mi esposa está esperando a Arturito porque mientras Karen salía del kinder, salía temprano y media hora después salía Arturo. Y estando esperando a Arturo, van y las encañonan y le quitan el auto. Y de los últimos, yo bajándome del auto para tratar de abrir la puerta y meter el auto estacionado ya en casa, me encañonan 2 personas, me dicen, ya sabemos que está tu esposa, tienes un hijo, una hija, y no hagas nada, no les vamos a hacer nada. Y eso, la verdad, fue algo estresante, deprimente, muy triste,
Gracias a Dios salió un vecino, estas personas se espantaron, se llevaron el auto, pero todo esto hizo que nos cambiáramos de casa. Ahora, 10, 15 años después, puedo ver hacia atrás y en aquellos momentos eran momentos difíciles y tristes, porque, repito, las personas de las que esperábamos apoyo emocional o una palmadita nos decían, no, estás viviendo en pecado, estás haciendo cosas malas. Y en ese entonces, mi esposa era encargada de la reunión de las mujeres el martes, yo de los hombres el jueves, el viernes hacíamos el culto de oración, el sábado con los niños hacíamos el culto infantil, le damos desayunos a los niños de la calle, y el domingo la escuela dominical, yo daba clases en adolescentes y Judith con los niños. Entonces ya no había más tareas que hacer, o sea, ¿qué hago, Dios, para agradarte y que no me pase esto? ¿Qué hago para que todo esto se cambie y dime qué estoy haciendo mal? Y viendo, repito, hacia atrás, ahora puedo ver a Dios diciéndole al enemigo, a ver quién se cansa primero, si tú de quitarle cosas o yo de darle cosas mejores. Porque la primera... Porque el primer carro que nos quitaron fue un bochito, el segundo, bueno, y nos dieron un Suru. Nos quitaron el Suru y nos dieron un Cavalier. Nos quitaron el Cavalier y nos dieron un Stratus. Nos quitaron un Stratus y nos dieron un Altima. Nos quitaron un Altima y nos dieron un Mercedes. Dios ha sido bueno y el enemigo se cansó de quitarnos, pero Dios no se ha cansado de bendecirnos. Y en retrospectiva, si no hubiera pasado eso, no nos hubiéramos cambiado de casa y no estuviéramos aquí cobijados por esta hermosa familia, reunidos con estos hermosos pastores, que han hecho crecer nuestra vida espiritual. Entonces, Dios tiene un propósito en todas estas vicisitudes, en todas estas tormentas. Pero ¿cómo se puede pasar a través de esto? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la historia que me encantan las historias, ya lo he dicho, perdonen si los aburro con tanta historia, pero la historia que vamos a ver es durante el ministerio de Jesús, más o menos como a la mitad. Y el pueblo de Israel en ese entonces estaba invadido, estaba ocupado por el Imperio Romano. Si bien el Imperio Romano era hasta cierto punto flexible, les permitía tener su propia religión, entre comillas sus propios gobernantes, sí tenían que hacer ciertas cosas. Una era obediencia, otra era aportar para todas las campañas militares a través de impuestos del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano les cobraba impuestos. Aparte, el Imperio Romano establecía ciertas reglas que para los judíos, y yo creo que para todos, eran un poco humillantes o mucho. Resultaba que si, por ejemplo, un soldado romano ya estaba cansado, tenía su equipo, veía a cualquier persona, le decía, ¿sabes qué? Quiero que cargues mi equipo 1 milla. La persona tenía que caminar con el equipo 1 milla. Por eso es cuando Jesús dice, si alguien te pide que camines 1 milla, tú camina 2. Imagínense que nosotros salimos ahorita de nuestra reunión y alguien nos dice, ¿sabes qué? Llévate mi bolsa del mandado a mi estacionamiento. Oye, ¿por qué? Porque tienes que y lo tienes que hacer. ¿Cómo nos sentiríamos? Frustrados, molestos, enojados. ¿Por qué? Porque era lo que tenían que hacer los judíos en ese entonces. Entonces, el pueblo romano estaba oprimiendo al pueblo judío, le cobraba impuestos y hacía que tuvieran otras cargas. Sus autoridades, lejos de aminorar estas cargas, también eran corruptas. Herodes y sus hijos, que después gobernaron, se habían apropiado de la mayoría de las tierras en Galilea, habían expropiado muchas cosas y las cargas impositivas eran muy fuertes. ¿Qué pasa con el clero, con ese liderazgo religioso? Lejos de aminorar, también los oprimían con cargas, con costumbres que iban más allá de lo que la palabra de Dios decía. Eran muy religiosos y les imponían muchas cargas, no hagas esto, no hagas aquello, pórtate así, no veas aquí, no veas allá. Y aparte, por si fuera poco, les cobraban impuestos, porque tenían que aportar un impuesto para el mantenimiento del templo. Entonces, impuestos aquí, allá y allá, para que no se anden quejando de Hacienda, ellos estaban peor que nosotros. Pero eran momentos oscuros para el pueblo de Israel. Estaban heridos en su economía, estaban heridos en su nacionalismo, estaban heridos en su espiritualidad. Y en medio de todo eso, Jesús se para y Jesús dice
unas palabras que los llenan de esperanza. Y es por eso que mucha gente seguía a Jesús. Porque en medio de esa oscuridad que como nación, que como personas, que como familias estaban pasando, Jesús se para en una fiesta muy especial, ahorita les platico cuál fiesta, y dice en Juan 8:12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Wow, es bonito, pero si lo desmenuzamos un poco, recobra mayor significado. Y también si sabemos el momento en que lo dice. El momento en que Jesús dice esto, están celebrando una de las fiestas más importantes del pueblo judío, que es la fiesta de los tabernáculos. El pueblo judío, el pueblo de Dios, es un pueblo que le gustan las fiestas. A nosotros nos tienen que gustar las fiestas. Tenían la Pascua, que para nosotros es Jesús, nuestra Pascua. Tenían los tabernáculos, que era todo el recorrido del Éxodo, todos los años que estuvieron en el desierto. Ellos celebraban una fiesta para recordar ese trayecto. Tenían el Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas, que para nosotros es cuando el Espíritu Santo desciende, y tenían muchas otras fiestas. Pero esta fiesta en especial, la de los tabernáculos, que era donde Jesús se para y dice, yo soy la luz del mundo, recobra mucha importancia porque esta fiesta se celebraba así, era muy divertida. Imagínense que una vez a la semana, una semana al año, tienes que dejar tu casa y tienes que poner una tienda de acampar, ya sea en el patio, en la azotea. Si son aldeas pequeñas, a lo mejor se juntan y ponen a las afueras todas sus campañas y prenden y encienden fogatas. Y esas fogatas los alumbran y les dan luz. ¿Y por qué hacían esto? Porque durante todo el trayecto, lo vamos a ver más adelante, había una columna de fuego que los acompañaba. También porque tenía un significado futuro. Entonces, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Si me siguen, no andarán en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Ahora, la palabra que se utiliza para luz no es luz como tal, es fuego, es resplandor, es luz. Entonces, Jesús está diciendo, yo soy el fuego, ese resplandor del mundo. Si ustedes me siguen, la palabra que utiliza es akolouteo, y ese es ir en compañía de alguien, seguir, dejarse llevar, que esta me gusta mucho, ahorita vamos a ver por qué me gusta, obedecer, seguir el ejemplo. Y la palabra que se utiliza para vida no es la vida bios que tenemos, porque Jesús le está diciendo, si ustedes me sigan no tendrán que estar en la oscuridad, sino que van a tener la luz que lleva a la vida. O sea, ya estaban vivos. ¿A qué vida se refiere? La palabra que se utiliza es zoe. Zoe es vida plena, vida sobrenatural. Entonces, vamos a leerlo otra vez con estos significados. Jesús dice, yo soy el fuego, el resplandor del mundo. Si ustedes me acompañan, si ustedes se dejan llevar, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a una vida sobrenatural, a una vida plena. Y esto es más hermoso todavía que el significado literal que viene en la Biblia. Ahora, Jesús dice esto y algunas personas, lejos de emocionarse, lejos de sentirse tranquilas, inspiradas, motivadas, se le van con todo a la yugular, le dicen, oye, tú dices esto por ti mismo y eso no tiene ninguna validez, y le empiezan a reclamar. Esas personas eran los fariseos. Los fariseos eran unas personas religiosas que según estudiaban mucho la Biblia y se ponen a discutir con Jesús. Le dicen, no tienes ningún fundamento, tú no puedes decir esto, tú no tienes que decir esto y menos lo tienes que decir en esta ocasión. Pero ¿por qué se le tiran con todo a la yugular? ¿Por qué se molestan tanto? Porque ellos sabían, porque habían leído las Escrituras, que cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, implícitamente está diciendo tres cosas. Vamos a ver cuáles son estas tres cosas. La primera cosa que Jesús está diciendo es, yo soy el Mesías. ¿Por qué? Bueno, nosotros leemos en Apocalipsis que cuando
estemos con Jesús, cuando estemos con Dios, no va a haber noche, no va a haber día, porque dice que el Cordero va a ser nuestra luz. En Apocalipsis 21, 23 al 25 dice esto. Pero los judíos no tenían el Apocalipsis. ¿Ellos qué tenían? Ellos tenían los profetas. Y en Zacarías 14, 6 al 7 dice: en aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo va a poder suceder esto. No habrá días ni noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. Entonces, los judíos sabían que cuando viniera el Mesías iba a haber una luz. Y Jesús le está diciendo: yo soy la luz. Implícitamente está diciendo: yo soy el Mesías. Por eso es que se molestan tanto los fariseos. Ahora, este versículo de Zacarías es muy interesante, porque dice que no habrá día ni noche. Pero hay una expresión que me gusta mucho, y cuando la leí me dio risa, pero también me llenó de fe y de esperanza. Cuando dice Zacarías: solo el Señor sabe cómo podría suceder. O sea, en pocas palabras, yo no sé cómo ni me pregunte, solo Dios lo sabe. Hay veces que en tu vida están ocurriendo sucesos que tú no sabes ni de dónde llegan y mucho menos dónde va a estar la respuesta. Tú no sabes cómo podrás salir de ese laberinto en el que estás. No sabes si habrá un tratamiento para tu enfermedad. No sabes si tus hijos van a tomar conciencia y van a recapacitar de las actitudes que tienen. No sabes si la persona que estás esperando para tu vida va a llegar. Tú no sabes cómo, no sabes ni de dónde. Pero, Zacarías, el Espíritu Santo en esta hora te está diciendo: yo sí sé. El Señor sabe cómo va a suceder esto. Entonces, esto nos debe de llenar de esperanza, nos debe de llenar de fe, que aunque la oscuridad esté alrededor nuestra, aunque no veamos salida, aunque no veamos cómo ni por dónde, el Señor sabe. Entonces, ten fe, esa luz que va a brillar aún en medio de la oscuridad, que es Jesús, sí sabe cómo sacarte victorioso de la situación que estás pasando. Entonces, la primera cosa implícita que está diciendo Jesús es: yo soy el Mesías. ¿Sí? ¿Vamos bien? La segunda cosa implícita que está diciendo Jesús es: yo soy esa columna de fuego. Ahora, esa es una historia que todo el mundo conoce, ya sea que tengas mucho tiempo o tengas poco de haber aceptado a Jesús. Y la conocen porque o la hemos visto en películas, o hemos visto caricaturas, o la hemos leído, y es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Y cuando sale de Egipto, están cruzando el Mar Rojo, y cuando cruzan el Mar Rojo, lección de geografía, a ver, pongan su manita así de enfrente, la mano derecha, ¿sí? Bueno, hagan de cuenta que esta es la península arábica que hoy la conocemos. Del lado donde está el dedo chiquito es el Mar Rojo. Bajen por la palma, sigue siendo el Mar Rojo. Todo esto es el Mar Rojo. Ahora es el Golfo Pérsico o el Mar Arábico y el Mar Rojo. Y donde está su dedo chiquito, hasta arriba, ahí estaba el pueblo de Israel tras su cruce después de haber salido de Egipto. Ahora, quieren llegar a la punta del dedo medio. ¿Ya lo ubicaron? Ajá. Si quieren llegar del dedo chiquito de arriba al dedo medio, míralo, más o menos es una cosita así. ¿Sí? Ok. Pues Dios los llevó por toda la palma. Míralo. Bueno, y no solo eso, sino que aparte le hizo dar una vuelta así. Entonces, un viaje que normalmente se tardaba entre 15 días, póngale que por las embarazadas, que van mucho al baño, tenían que hacer esto, por los viejitos, todo, un mes, no más. Así eran las caravanas y ya tenían el trayecto. Ahora, en el primer intento, y no es porque Dios no hubiera querido, un viaje de 15 días, un mes, tardó cerca de 2 años y medio. Sabemos que después regresaron porque es otra historia, tuvieron miedo y Dios les dijo: bueno, ahora van a estar dando vueltas hasta que esta generación que tuvo miedo va para atrás y solo los jóvenes y niños adentran. Pero ¿por qué un viaje de 15 días, de un mes, tardó 2 años y medio? ¿Será que Dios no tenía Waze, que no tenía mapas, que no había brújulas?
A lo mejor el pueblo de Israel, como nunca había salido de Egipto, no sabía la ruta, pero esta teoría la descartamos porque Dios, dice la Biblia, que los iba guiando. Entonces, ¿por qué Dios tardó tanto tiempo? Y la respuesta está aquí, en Éxodo 13, 17, 22. Vamos, y es algo que nos debe de llenar de confianza y de tranquilidad. Dice el 17, Éxodo 13, 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida. O sea, Dios sabía que era la ruta más corta. Todo el mundo sabía que era la ruta más corta. Pero ¿por qué no? La respuesta es: Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Entonces, bueno, ¿y esto qué? Bueno, a ver, Dios no te va a hacer pasar por peleas que no estés preparado, ¿sí? El pueblo de Israel necesitaba tiempo para prepararse, necesitaba tiempo con Dios en la intimidad del desierto para experimentar esa dependencia, para experimentar esa intimidad con Dios, para experimentar esa relación que hace que tú confíes y dependas de otra persona. Yo le puedo confiar mi vida a Judith. Cada quien maneja sus finanzas como quiera, pero lo que yo gano se lo deposito a ella y ella sabe cuánto gana. A mí no me espanta ni me preocupa que se vaya a ir con otro, que me vaya a defraudar, que vaya a hacer inversiones. Le gusta comprar, pero sabe que dentro de un presupuesto, dentro de algo que tiene. Yo le confío a ella todo. ¿Y eso cómo se logró? A través de conocernos, a través de tener una intimidad, a través de confiarnos mutuamente. Ella es mi especial tesoro, yo soy su especial tesoro. Ah, qué ridículo. Ya, me puse rojo. Bueno, entonces Dios necesitaba tiempo con el pueblo de Israel para adquirir esa madurez relacional. Acaban de salir, no lo conocían. Entonces, el camino corto, una enseñanza bonita, no siempre es el más adecuado. Dios sabe por qué te lleva por un camino largo. Tú dices, pero ¿por qué se me está pasando el tren? Es que es el momento ahorita, es la venta nocturna, es que son las ofertas, es el… No, si Dios te está llevando por otro camino, síguelo. No busques el camino corto. Dios sabe por qué. No siempre va a ser, a veces sí te va a llevar por el camino corto, pero cuando te lleve por el camino largo, cuando tú sepas, porque todo el mundo sabía cuál era la ruta, tú puedes saber, pues yo sé que haciendo esto lo voy a tener, pero aguas, confía por favor en Dios. Métete a esa relación. Si Dios te quiere llevar por el camino largo es porque quiere relacionarte contigo, ¿sí? No te desesperes, confía en Dios. Bueno, esa es la primera lección que entendemos de esto. Pero más adelante dice, vamos hasta el 20, entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche, con una columna de fuego. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy ese fuego, ese resplandor, esa luz, está diciéndoles, porque aparte lo están recordando todos en esa fiesta. Entonces, yo era esa columna, yo soy esa columna, yo voy a ser esa columna de fuego que te va a guiar durante la noche. Y esto les permitía, dice en la última parte de este versículo, viajar de día y de noche. En las buenas y en las malas, el Señor te acompaña. Es muy fácil en las buenas seguir a Jesús, pero en la media de la oscuridad no solo debe de ser fácil, sino es necesario seguir a Jesús. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Nunca me voy a apartar de ti, necesitas seguirme. Donde iba la columna, iba el pueblo de Israel. Cuando la columna se paraba, el pueblo de Israel se paraba. Cuando la columna avanzaba, el pueblo avanzaba. Y dice que avanzaba aún de día y de noche. A lo mejor no era el momento. ¿A quién se le ocurre caminar en medio del desierto en la noche con niños, mujeres, ancianos, animales? Aunque a nadie se le ocurra, acuérdense Zacarías lo que dice, el Señor sabe. Entonces, hay veces que te dicen, no es que invertir ahorita, ¿cómo? Si viene la recesión, las tasas tan altas.
Si Dios te dice, invierte. Si Dios te dice, espérate, es que este no es la persona, no es el hombre, no es la mujer para tu vida, pero es que ya llevamos 4 o 5 días y ya me propuso matrimonio, no importa, espérate, no es el momento, espérate, no te desesperes. Entonces, lecciones de este pasaje. 1, el camino corto no siempre es el más adecuado. 2, avanza cuando Dios avance, detente cuando Dios se detenga, confía en Dios, sigue la luz. ¿Sí? Y la tercera cosa que está diciendo Jesús es que yo soy esa luz en la oscuridad. Y Isaías también hace una evocación de que cuando venga el Mesías iba a haber luz. Ahora, cuando Isaías está hablando, el pueblo de Israel estaba a punto de ser invadido por los asirios. Si nos vamos al libro de Habacuc, el libro de Habacuc nos dice por qué iban a invadir los asirios, o sea, era por algún motivo. Dios estaba disgustado con el pueblo de Israel por algo. Y Habacuc se queja y dice, en Habacuc 1 del 2 al 4, nueva versión internacional, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? O sea, ¿ustedes han sentido ganas de reclamarle y se han detenido? Bueno, Habacuc no se detuvo. Y Dios no se enoja, Él sabe cómo nos sentimos. Entonces Habacuc le reclama, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas, hay violencia por todos lados. ¿Hay violencia? ¿Por todos? Sí, ok. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Hay maldad en nuestro mundo? ¿Las vemos? Sí. ¿Tendremos que verlas siempre, como Habacuc? Pero, ¿por qué debo de mirar tanta miseria, tanta pobreza? ¿Hay pobreza? Ok. Donde quiera que mire veo destrucción, violencia, estoy rodeada de gente que le encanta discutir y pelear, la ley se ha estancado, no hay justicia en los tribunales, los perversos se suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. ¿Se parece a nuestros tiempos? ¿Sí? ¿Y Dios qué le dice a Habacuc? Dice, espérate, va a venir un pueblo, los va a invadir y se los va a quitar. Y Habacuc le vuelve a decir, no, pero esto no es la salvación, esto no es lo que yo te estoy diciendo. Y Dios le da otra respuesta. ¿Quieren saber cuál es el final de esta historia? Lean Habacuc. Porque no es nuestro tema de ahorita. Pero a lo que voy es que el pueblo de Israel estaba viviendo momentos oscuros. Con todo esto, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que eran tiempos oscuros como los que estamos viviendo? Todos. Bueno, se iba a poner peor. Iban a venir los asirios y los iban a invadir. Entonces, ¿qué dice Isaías? Y esta es una cuestión muy importante. No nos podemos sustraer de estas noticias, de estos comentarios, de estas alarmas, porque salimos a la calle, platicamos con gente, vemos noticias, leemos, etcétera, etcétera. Donde quiera que veamos, no nos vamos a poder sustraer. ¿Qué hacer para no vernos sacudidos o amedrentados de todo esto que está ocurriendo? Bueno, Isaías 8, del 11 al 14, híjole, este está súper padre. Miren, dice, el Señor me dio una firme advertencia. ¿Qué es una firme advertencia? ¿Es una sugerencia? ¿Es un si quieres, mijito? ¿O es si puedes, haz lo posible? No, una firme advertencia. Dice, el Señor me dio una firme advertencia ¿de qué? De no pensar como todos los demás. ¿Sí? En el mundo, todo el mundo apanicado, pero Dios te dice, te doy una firme advertencia, por favor, no pienses como los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo, no vean complot en todos lados como ya saben quién, ¿sí? Todo es complot, todos están contra mí. No vean conspiración a todo como hacen ellos. No vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. ¿A ellos les da miedo el COVID? Sí. ¿A nosotros nos da miedo el COVID? ¿Ellos tienen miedo por su finanza? ¿Nosotros debemos tener miedo por nuestras finanzas? No. ¿Ellos tienen miedo de que no cumplan sus metas y proyectos? ¿Nosotros tenemos miedo? No, exacto. Entonces ustedes sí están haciendo caso a esa firme advertencia. No vivan aterrorizados de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. No al gatito con su manita, no al borreguito en la puerta. Eso no funciona. La pulsera roja, salvo que combine con tu look, no debe de estar, no debes de confiar en eso. ¿Quién? El santo de los ejércitos celestiales, nuestro Señor. A eso aférrate, a eso teme,
A eso acércate. ¿Por qué? Porque dice al final, Él es quien debería hacerte temblar, Él te mantendrá seguro. No te va a mantener seguro nada en este mundo, solo nuestro Señor, solo la luz. Y con esto ya vamos cerrando. Eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel y se iban a poner peor. Pero en medio de tantas vicisitudes, Dios les hacía y Dios nos hace una firme advertencia. No pensemos como los demás. No nos dejemos llevar por ese tsunami de tristeza, de pesimismo, de depresión, porque Él nos va a mantener seguros. Y Isaías 9:2, Dios ya había dicho que iba a pasar eso, pero iba a haber gente que iba a estar a salvo y que Dios quería que tuvieran la certeza de que así iba a ser, y le dice a Isaías en el 9:2, el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. México y el mundo está sumido en una luz, en una oscuridad, pero Dios te dice que en medio de esa tierra, en medio de esta tierra, en medio de la colonia donde vives, en medio de tu familia, brillará una luz, y esa luz es Jesús. Entonces, no pienses como ellos, no llames complot a todo, no tengas terror de lo que a ellos les aterroriza, porque el Señor está contigo. Esa luz, Jesús dijo y sigue diciendo, me llama mucho la atención la forma en cómo lo dice. Jesús se levantó y dijo una vez más, una vez más, una vez más. No sé qué situación estás pasando, no sé qué pase en tu familia, no sé qué pase en tu trabajo, en tu negocio, en tu colonia, en tu relación, no sé qué pase en lo que estás haciendo y que te está preocupando. Jesús está de nuevo de pie y una vez más está diciendo, yo soy la luz. Si tú me sigues, dice Jesús, tendrás una vida plena, una vida sobrenatural, ¿sí? Entonces, la invitación es que no se dejen envolver por todo ese pesimismo, por todo ese terror. Piensen diferente, sigan a la luz que es Jesús. Muchas gracias, que Dios les bendiga.